Regresamos con Rodolfo Sanz. Aquí estamos discutiendo esto, el caso de Bolivia, y ya yo había leído que se iba para México. Importante porque México tiene una tradición en ese sentido. Ha servido de cobija, de resguardo en estas situaciones cuando hay cambios de gobiernos bruscos. Y bueno, ahí te la dejo, pues. Sí, mira, yo Va te Evo decía, a México. sí, te decía que frente al triunfo de las fuerzas populares contra el paquete neoliberal en Ecuador, el triunfo de Cristina de los Fernández en Argentina y la salida de Lula, indica que ciertamente la correlación de fuerza comienza otra vez a moverse en dirección a los factores progresistas en América Latina. Eso, a mi juicio, adelantó el golpe contra Evo. Golpe que estaba planteado hace mucho tiempo, pero no había argumentación. Porque una economía que crece a 4.6% del Producto Interno Bruto sostenidamente durante 10 años, que reduce en más de un 30% la pobreza del país, un país con una altísima exclusión étnica. En Bolivia, a diferencia de otros países, los indígenas son la mayoría de la población. Pero parece que eso durante se muchos años... ahorita, ¿oíste? Que el respaldo indígena a Evo se le movió. No, Por yo toda creo esta que situación se que han se comenzado presentó a ahí. generar un conjunto de movilizaciones importantísimas. Esa película no ha terminado. Todos hemos visto cómo protestan los indígenas ecuatorianos y Eso cómo tranca todo el protestan país. los indígenas bolivianos. Y hay una gran marcha que viene avanzando Ahora, ¿por qué no para es? tratar de recuperar la gobernabilidad ¿Sí? y para que Evo Morales sea restablecido en el poder. Yo te voy a decir lo siguiente, no ha terminado ese capítulo. Yo no creo que en Bolivia se va a generar estabilidad política de manera inmediata con la salida de Evo Morales. Sí, hoy Pero vi creo que es que una se movieron clara... las fuerzas de respaldo a Evo, pero tú le das poca importancia a lo de la reelección, que fue el argumento fundamental que generó todo esto, porque bueno, porque al final de cuentas hubo un referéndum que se desconoció con un argumento del Tribunal Supremo y además pareciera que hubo cansancio, que esta ruptura del respaldo indígena a Evo, bueno, que reconoció la importancia de los pueblos indígenas en Bolivia, pero todo eso pareciera que se le vino abajo por el cansancio y por este manejo electoral que no fue transparente, no fue claro. Pero es que es una situación similar a la de Nicaragua, también lo hablamos hace un momento. Nicaragua ha crecido, es la economía que más crece en Centroamérica. Tiene un régimen de seguridad social, ¿no?, que sacó a una buena parte de la población de la pobreza. Asumió el tema de los servicios públicos. Managua era un país, cuando llegó Daniel Ortega, una ciudad, cuando llegó Daniel Ortega al poder, que habían apagones de 8 y 10 horas. ¿Qué elementos de inestabilidad habían en Nicaragua para que las protestas que se han desarrollado en los meses anteriores colocaran cerca de 100 muertos en escena? No, Kiko, es el juego geopolítico, es la estrategia de Estados Unidos en América Latina de no permitir que gobiernos que han crecido, que han reducido la pobreza y se han mostrado de alguna manera partidarios del modelo que se ha creado en Venezuela, se mantengan y se sostengan. Esa es la situación de Bolivia. Es decir, la argumentación es las elecciones. Evo ganó en la primera vuelta. Es decir, si se planteó una salida política, se pudo haber señalado, bueno, que Evo, para despejar cualquier duda, vaya a una segunda vuelta. Se pudo haber dicho eso, ¿no? Se presionó un movimiento de calle, se presionó la irrupción de la fuerza policial, de la fuerza militar, que es la típica estrategia que desarrollan los Estados Unidos. Pero fíjate, pareciera que estamos en un ring de boxeo. Pega a la derecha, se cae Evo, pega a la izquierda, se cae el Frente Amplio en Uruguay, pega al otro. Y estamos en una situación de inestabilidad, porque no solo el conflicto venezolano, que al final de cuentas ha tenido beligerancia en todo lo que está ocurriendo, sino que también hay un cambio de política ciertamente en los Estados Unidos, pero sin priorizar lo que es obvio, que es que las salidas electorales, en todo el territorio, las salidas electorales han marcado la pauta. Fíjate que el conflicto se genera en una elección, pero en Argentina la Kirchner vuelve al poder, el peronismo vuelve al poder, porque hay alternabilidad. Y una de las críticas más fuertes que hay es a esa tendencia en Venezuela, bueno, Chávez, que si no se muere se hubiera quedado gobernando toda la vida, y Maduro, que también tiene ya varios periodos gobernando, y que no hay flujo, que no hay alternabilidad, que la revolución pareciera, y se le acusa de autoritarista porque no respeta la posibilidad de cambios de gobierno. No, no puede acusarse de autoritarismo a presidentes
que son electos democráticamente, Kiko. El tema es que ciertamente la política y la economía en América Latina se está moviendo, digamos, pendularmente. Hubo una época, prácticamente una década, lo que llamó Correa el cambio de época en América Latina, de gobiernos progresistas, de gobiernos de izquierda. Se cometieron algunos errores en algunos de estos procesos y la derecha ganó en algunos países, como prácticamente en Argentina, en Ecuador. Debo recordarte que Lenin era vicepresidente de Correa. Así es. Y 6 meses antes de cometer la traición que cometió, alabó a Correa y le señaló incluso en la toma de posesión que gracias a él, a su liderazgo, a su esfuerzo, a su trabajo, él era el presidente. Acuérdate de Gómez y era el Castro. presidente del Ecuador. Eso es muy común. Y en Brasil se utilizó la judicialización de la política para, digamos, destituir a Dilma y también encarcelar a Lula da Silva. Pero, ¿qué vino después, Kiko? Y este es el tema más importante. Programas económicos de ajustes, programas neoliberales al viejo estilo del Fondo Monetario Internacional y que la gente rechazó y va a seguir rechazando. Yo quisiera ver qué programa económico van a desarrollar quienes asuman el poder en Bolivia. Van a regresarle a los consorcios transnacionales los recursos naturales, los hidrocarburos que logró nacionalizar Evo y que le ha permitido a Bolivia reducir en más de un 30% la pobreza y crecer con la tasa económica con la que ha crecido. Van a volver al viejo programa de exclusión absoluta de los indígenas, bolivianos. ¿Y tú crees que los bolivianos van a aceptar eso? Esa vuelta al pasado, a los programas neoliberales. Yo creo que no. Evo gana la primera vuelta. La discusión era si le daba para ir o no a la segunda, pero en todo caso no salió la gente a celebrar la victoria de Evo, ni a pelear en la calle el poder popular, que significaba todo lo que estás diciendo tú, pues el respaldo a la gente. No, más bien todo lo contrario. Hay una gente que se lleva por medio todo protestas todos los días y pidiendo elecciones, renuncia de Evo, y al final logra su objetivo sin que nada pase, ¿no? Eso indica que los movimientos populares se debilitaron. Que no basta solamente con hacerlo bien en la economía, que hace falta la política, que la política es fundamental. Tú puedes darle a la gente todas las reivindicaciones sociales y económicas, pero si tú no trabajas la conciencia política de la gente, en algún momento determinado, la gente puede confundirse, la gente puede caer en un letargo, la gente puede fracturarse frente al gobierno y ocurre lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil. Yo me preguntaba, y los 40 millones de brasileños que Lula había sacado de la pobreza estaban cuando estaban destituyendo a Dilma. No, muy poca gente. El movimiento se activó después cuando encarcelan al compañero Lula da Silva. En Ecuador, una cosa más o menos parecida. Amén de que el movimiento Alianza País, esto es parte de los errores, en el pasado cometió algunos deslices con el movimiento indígena ecuatoriano. Y yo sí creo que la reacción en Bolivia no ha sido la reacción que tal vez muchos esperábamos por todo lo que ha significado el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Quiere decir que algo pasó desde el punto de vista político, se debilitaron los movimientos sociales, no se tomaron las previsiones de lo que eran esos mandos militares y policiales que en el 2008, te repito, intentaron el primer golpe de Estado contra el compañero Lula da Silva. Son errores que se cometen. Ahora, fíjate, hablando de errores aquí, yo recuerdo, el domingo Globovisión pasó un programa de Teodoro Pecó que cumple un año de muerto. Y Teodoro decía que no se podía hacer en Latinoamérica una revolución contra los Estados Unidos. Que o no les paraba o los tenías amigos, pero en contra jamás lo ibas a lograr. Cuando Chávez ganó la presidencia de la República, en el Ateneo de Caracas, su discurso fue: vamos a tener una relación con los americanos potable, democrática, nos vamos a entender bien. Pero eso se convirtió después en antiimperialismo. Y ahora tiene, bueno, derecha e izquierda. Resulta que Duque, así como hay una relación en los presidentes progresistas, como tú lo llamas, también lo hay en la gente que tiene pensamiento de derecha. Y se ve que la pugna es que estamos en un terreno de pelea, de batalla. Y se está jugando que el que se resbala pierde. Eso me lo vas a contestar. Lo vamos a hablar cuando regresemos. Si no es importante cambiar la relación con los Estados Unidos. Cuando regresemos aquí en Su Picose.